Bueno, mira, yo te acompaño. ¿Y tú llegas tarde al colegio? ¿Qué se le va a hacer? Te acompaño al médico porque sí, porque lo he dicho yo y ya está. Ay. No puede ser, hombre. No puede ser. Ay, mira, hombre, un coche como el de Desiderio. Sí. Mañana verá con eso. ¡Está ahí! ¡Que he visto un coche volando! ¡Y yo! ¿Pero cómo coño vas a haber visto un coche volando? ¡Sí, que he visto un coche volando! ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien, hijo? Sí. Luego de la muerte de Dichia, en Asparren, en Francia, se confirma la sentencia de muerte a Carrero Blanco. Y ahí, casualmente, se recibe una segunda llamada para una segunda reunión en el Hotel Mindanao. En esa segunda reunión en el Hotel Mindanao, lo que se le entrega a ETA es información respecto a la casa de Claudio Coelho 104, que era por donde pasa el coche del ahora presidente del gobierno español, y donde se les da información con respecto a la forma del atentado. O sea, colocar un explosivo que determine que el auto vuele en pedazos. Con esta nueva información se cambia la fecha del atentado, se fija la fecha del atentado por parte de ETA. La fecha del atentado por parte de ETA es el 18 de diciembre de 1973. Este es el frente de la casa de Claudio Coelho 104. Acá se ve el apartamento que ellos alquilan, que es el sótano, y dentro del sótano, acá se ve la ventana, acá se ve la misma ventana, acá se ve la perforación que se hace en la pared para elaborar un boquete que permita depositar el explosivo en la calle y hacerlo estallar en el momento en que el auto... Lo que Ezquerra cuenta fundamentalmente es que la organización le pasó una cita en el Hotel Mindanao. Claro, cuando Ezquerra dice la organización le pasó una cita, no sabemos a quién se refiere, porque es la dirigente de la organización. Este personaje extraño facilita la casa que se tiene que alquilar y un poco el modus operandi para hacer el atentado. ¿Quién era este individuo que se entrevistó primero con Arregala y luego lo hizo con Ezquerra? De la iglesia de los jesuitas es donde empiezan a perforar un túnel que tiene forma de T. Tiene 7 metros en el travesaño horizontal y 7,40 en el travesaño vertical. Para que llegue hasta el centro de la calle, que es por donde tendrá que pasar el coche de carga. Bueno, muy bien. La fecha de Kissinger fue un cambio, la fecha en la llegada, de Henry Kissinger, el secretario de Estado de los Estados Unidos, fue un hecho determinante también en la fecha del atentado de Carrero Blanco. El lunes 17, hay que recordar que la fecha del atentado estaba prevista para el día 18 de diciembre. Pero el día anterior, el lunes 17, se enteran por la radio, en forma absolutamente casual, de que Kissinger había adelantado su llegada para el día 18 de diciembre. Lo cual llevó a que se desplegara una enorme contingente de agentes, más de 20.000, para la seguridad de Kissinger, más la seguridad que traía él mismo. Y por lo tanto se decide
frente a esa enorme cantidad de agentes que además van a estar en la zona esa, especialmente, eso es lo importante, porque no hay que olvidarse que ellos estaban a metros de la embajada de los Estados Unidos. La fecha es cambiada entonces para el día 20 de diciembre. El día 19 de diciembre es de la visita de Kissinger el día más importante, porque es el día en que se reúne Kissinger, un enviado de la CIA, Carrero Blanco y el ministro de Relaciones Exteriores, que era López Rodó, para tratar fundamentalmente 4 temas muy ríspidos. El primero era la renovación del acuerdo por las bases, ¿verdad? O sea, cuánto se iba a pagar y qué función iban a tener. En segundo lugar, el conflicto del Medio Oriente. España, bajo todas las circunstancias, quería mantenerse ajena. España, y lo había dicho en más de una oportunidad, era un gobierno que sentía que era un conflicto al cual ellos eran ajenos, que ellos no tenían nada que ver, y por lo tanto eso había provocado el problema de las bases que habíamos visto. Porque los aviones que van a entrar en combate en una guerra que se está librando en el Medio Oriente generaban que en cierto modo hubiera una participación indirecta, ¿verdad? El tema de la situación del Mediterráneo en general, hay que recordar que en Italia había estado por ganar el Partido Comunista en las elecciones, había que recordar la situación de Grecia, donde el golpe de Estado llamado de los coroneles estaba llegando también a su fin, la situación inestable que tenía Francia, que había pasado por el Mayo francés, la situación inestable que tenía también Portugal, y ahora no querían tener un nuevo dolor de cabeza centralizado en España. Y por último, el tema, yo diría que era más controvertido de todos, era el proyecto islero. España consideraba que para poder tener tranquilidad desde el punto de vista de su seguridad, era importante que integrara el club de los países que tenían la bomba atómica. Y había empezado a trabajar en ese proyecto. Primero con técnicos españoles y luego, curiosamente, con el apoyo de Francia. Francia también sentía de que era muy importante que se agregara un nuevo país para, en cierto modo, equilibrar el poder excesivo que, según ellos, tenían los Estados Unidos en el concierto europeo. De todo ese fenómeno, entonces, se avanza en el proyecto de la construcción de la bomba. España tenía instalaciones en el norte y al proyecto se le da el nombre de proyecto Islero por ser el toro que había matado. Islero se llamaba el toro que había matado a Manolete, un famoso torero español. Estados Unidos se oponía a que España ingresara en el club de los países con poderío nuclear. Entonces, todo eso hizo de esta reunión una reunión sumamente áspera. Cuentan los que estuvieron en ella posteriormente que en determinado momento Kissinger se sintió realmente muy pero muy molesto, y bueno, la tensión hizo que en definitiva fueran pocas las conclusiones que se pudieron sacar desde el punto de vista para poder seguir avanzando. En medio de todo eso, cuando termina la reunión, Kissinger recibe un informe de la llamada Sala Faraday. La Sala Faraday era una sala simplemente de la Embajada de los Estados Unidos en la cual trabajaban los agentes de la CIA. De esa sala sale un informe
Y ese informe se le entrega en manos propias a Henry Kissinger, y lo que dice el informe es que no se debe quedar a dormir esa noche en Madrid, que debe dejar Madrid inmediatamente, y eso cambia los planes de Kissinger, porque Kissinger tenía previsto el 20 estar en Suiza, pero abandonar el 19 para ir a dónde. Entonces, en el cambio de itinerario, Kissinger resuelve ir a París. Vuelvo a repetir, sin que tuviera ningún tipo de actividad agendada en París. ¿Crees que pueden intentar algo contra Carrero? Intentarlo quizá, pero les queda muy grande. El hombre es como un reloj. Todos los días hace lo mismo a la misma hora. De casa a la iglesia en su coche oficial. Después de misa vuelve a casa a desayunar. Eso siguen pensando en un secuestro. Vamos a tener que ir quitándoles esa idea de la cabeza. ¿Preparados? Ha habido un cambio de planes. Vais a matar a Carrero. Vamos a reventar el coche. Está todo previsto. Si Chiquilla siguiera vivo, no permitiría este cambio de planes. No lo veo claro, pero nada claro. ¿Tienen goma suficiente? Tienen 100 kilos. No podemos correr riesgos. No vamos a permitir que nadie de afuera venga a decirnos cómo tenemos que hacer las cosas. El almirante Carrero. Tengo la impresión de que les molesta que hayamos descubierto tantas cosas. Cuando ven que está medio Madrid tomado, y más la calle Claudio Cuello, que está muy cerquita de la Embajada de los Estados Unidos, ven que no pueden llevar a cabo el atentado. Se espera que alrededor de 20.000 agentes velen por la seguridad del secretario de Estado norteamericano. No se les escapaba a los observadores el alcance de esta visita oficial del secretario de Estado a Madrid. España es esencial para la seguridad de Occidente y para el mantenimiento de la paz. Cuando vino Kissinger a verle el día anterior del atentado, lo que venía era a negociar la renovación de las bases americanas. Se abordaron los siguientes temas: el conflicto del Oriente Medio, la situación en el Mediterráneo y los asuntos relacionados con el convenio de amistad y cooperación. No sé. Y entrega un papel, una nota a Kissinger. Es una nota urgente que viene de la sala Faraday, donde trabajan los operativos más importantes de la CIA. De ningún modo el secretario de Estado debe pernoctar en Madrid. No pase la noche en Madrid. Abandone Madrid. De España, el incansable Kissinger salió hacia París. ¿Qué tenía que hacer en París? Bueno, pues no tenía que hacer nada. Y otro hecho que sucede en ese momento de la noche anterior al atentado es el cambio del material explosivo. Incluso se lee Operación Ogro, la ETA reivindica que se hizo con explosivos de dinamita que ellos trajeron del norte, del País Vasco. Pero cuando se hace el estudio científico de la forma en que se realizó la explosión, se comprueba que eso no se pudo haber hecho con dinamita, sino que se hizo con un explosivo de tipo militar, que es el C4. Quiere decir entonces que cambia el tipo de atentado. El tipo de atentado con dinamita tenía una característica y este va a tener unas características muchísimo mayores. La potencia de este explosivo es la que indudablemente, por ejemplo, permite que el coche de 1800 kilos vuele 38 metros
de altura, ¿verdad? Jamás con dinamita se hubiera podido hacer. Pero además la explosión hubiera sido mucho más dispersa y seguramente también hubiera tocado al coche que se había estacionado en segunda fila, que también estaba cargado de explosivos. Y el coche no explotó. Quiere decir que la explosión fue estrictamente puntual en el sitio donde se colocó. Y eso es un explosivo de alta calidad y de alta eficacia. Es un explosivo de tipo militar. Entonces así podemos llegar a una sucesión de cómo se fueron dando los hechos. El 18 de diciembre llega Kissinger a Madrid, como vimos. El 19 de mañana, Argala es fotografiado en las cercanías de la compañía Mar Muerto. Y acá hay que explicar entonces dos cosas. La primera, Argala era un hombre fichado, era un hombre sobre el cual la policía española estaba detrás de él. Y es fotografiado en las cercanías de una compañía que se llama Mar Muerto. En un reducido espacio nosotros tenemos la iglesia de los jesuitas, a la cual concurre a misa Carrero, la embajada de los Estados Unidos y esta empresa Mar Muerto, que es una empresa soviética, dedicada en teoría a la importación y exportación. Pero en realidad era el lugar donde funcionaba la KGB, era el lugar donde se concentraba la actividad de la KGB. Y Argala es, entonces, al ser un lugar de la KGB, que todo el mundo sabía que así sucedía, era un lugar absolutamente vigilado, tanto por los Estados Unidos como por el gobierno español. El gobierno español había destinado 2 equipos de 4 hombres cada uno, que cubrían todas las horas del día, y que fotografiaban permanentemente a quien estuviera entrando, saliendo o simplemente parado cerca de esa compañía. Ahí he fotografiado Argala. Esas fotografías pasaban a autoridades que las analizaban. ¿Cómo es que no se tomó en cuenta que un prófugo de la justicia y uno de los cabecillas de la ETA estaba en ese lugar cercano a la embajada de los Estados Unidos y no se reforzó en ese momento las medidas para encontrarlo, para buscarlo o simplemente para saber qué era lo que estaba haciendo ahí? No sucedió nada. El 19 de diciembre en la mañana es la reunión que acabamos de hablar de Carrero Blanco con Kissinger. El 19 de diciembre en la tarde, Kissinger entonces, alertado por el informe de la CIA, abandona Madrid hacia París, y el 19 de diciembre por la noche, Carrero Blanco, preocupado por los juicios llamados juicios 1001, que eran juicios contra dirigentes comunistas de comisiones obreras, no tenía nada que ver esto con que él pensara que pudiera estar en peligro su seguridad. Él tenía miedo de que los juicios estos llamados juicios 1001 generaran respuesta de disturbios en la calle, y lo consulta entonces al ministro de Gobernación, a Arias Navarros, por la seguridad particular, pero por la seguridad en general de la ciudad. Arias Navarro le contesta que todas las medidas están tomadas y que no va a pasar absolutamente nada. Carrero Blanco se queda tranquilo. Hay un hecho que está documentado y acreditado, es como agentes del Estado Mayor venían controlando una empresa de los rusos que en aquellos momentos colocan en la calle Serrano, a 100 metros de la Embajada de Estados Unidos. Curiosamente, el día del atentado de Carrero Blanco se estaba celebrando en Madrid el juicio 1001 contra los dirigentes de comisiones obreras. Pensaba que iba a haber mucho
jaleo en las calles y tal, mucho alboroto, que iban a salir por la gente de izquierdas a protestar por la celebración de ese juicio. Carrero Blanco el 19 de diciembre le pregunta a Arias Navarro, que era el ministro de la Gobernación: ¿está todo en orden? Y la respuesta a él: está todo en orden, todo está en orden. Carrero sale de su despacho pasadas las 9 de la noche, como es habitual, y pasa por delante de unos cuadros de antecesores suyos que es como una premonición macabra. Estaba el general Prim, Canalejas, estaba Cánovas del Castillo y estaba Eduardo Dato. Pronto estaría también su retrato. Los 10 dirigentes sindicales serán transportados mañana mismo a primera hora de la mañana a la sede donde se celebrará el juicio. Se prevé un juicio breve en el que los acusados se enfrentarán a varios años. El régimen teme una respuesta violenta, manifestaciones al día siguiente como era de esperar. Pero lo teme también la mujer de Carrero, Carmen Pichot, que esa noche cenando le dice: Luis, estoy muy preocupada por lo que pueda pasar mañana y por lo que te pueda ocurrir. Ante la previsión de las revueltas de algunos insurgentes, se han reforzado las medidas de seguridad en... La respuesta que le da el presidente es: no te preocupes, he hablado con Arias Navarro y está todo controlado. Continuando con la sucesión de los hechos, el 20 de diciembre en la madrugada, los dos etarras que van a estar vinculados al momento en que se detonen los explosivos colocan un cableado justamente para permitir a través de ese cableado provocar la detonación. Uno de los etarras va a actuar observando la llegada del coche y ahí le va a dar la indicación al otro para que justamente haga detonar el explosivo y provocar la explosión. Se han cambiado los explosivos, lo sabía la ETA, seguramente que lo sabía, y se han cambiado por C4, o sea que no es dinamita lo que va a explotar. A la hora 8 se coloca un coche en segunda fila cargado de explosivos, ese sí con dinamita. A la hora 8:30 se recoge a Carrero en su casa, a las 8:50 ingresa a la iglesia, a las 9:20 abandona la iglesia y a las 9:30 se produce la explosión que nosotros ya vimos. Poco después de las 9:20 abandona el lugar, se monta en el coche y hace un recorrido que debía tener destino final su vivienda, donde iría a desayunar para luego irse a su despacho. Circula por la calle Serrano y gira hacia Claudio Coello. Enfilan la calle Claudio Coello y la única diferencia que pudo observar esa mañana el jefe de escoltas es que hay un coche aparcado en doble fila. Y obliga a ese coche tan aparatoso, que es el Dodge Dart, a reducir la velocidad. El escolta lo que hace es pues lo que haría cualquier persona en ese lugar. Se asoma al agujero, no ven nada y entonces decide ir corriendo hacia la calle Hermanos Beckersey, donde vive Carrero, con la esperanza de que ese coche del presidente haya podido llegar y que esté aparcado en la puerta. Hombre, un mazazo, para mi abuela fue un mazazo.
una confirmación de sus sospechas. La verdad es que tengo como una perifaz en Alzheimer y hago flashes más o menos de nativo y mi madre pues claro deshecha y mis hermanos también y tal, soy muy traumatizante. Evidentemente entonces el plan se acaba de desarrollar perfectamente. Carrero Blanco ya ha sido asesinado, se informa a la familia que tenía, por supuesto, dado el lugar político que ocupaba en Carrero, vivían permanentemente con el tema de las seguridades. En principio, los etarras cuando huyen del lugar dicen que se trata de una explosión de gas. Ellos mismos lo gritan. Hubo una explosión de gas, y abandonan de esa manera el lugar del atentado. A pocas cuadras se suben a un coche, cambian a otro, todo esto organizado por Eva Forest, que los lleva a el sitio donde van a quedar, donde tienen víveres, donde tienen las condiciones como para estar el tiempo necesario hasta que las medidas de seguridad bajen y puedan trasladarse al País Vasco. Cuando se informa al director general de seguridad, que era Eduardo Blanco, la respuesta que da Eduardo Blanco es muy simple. Bien, es todo lo que dice, no agrega una sola palabra más. Como vimos en la película, 30 minutos después del atentado se informa a la familia de Carrero. Llega finalmente Blanco al lugar donde se ha desarrollado el atentado y hace un comentario que a todo el mundo le llama la atención. Ha sido un trabajo perfecto. Por supuesto, pensemos de la mejor manera posible y que se está refiriendo a la perfección desde el punto de vista técnico en la ejecución. Pensémoslo de esa manera, ¿verdad? Ha sido un trabajo perfecto. No hay tampoco en ese momento un sentimiento de pena, digamos, por la muerte del presidente del gobierno, ¿no? Se acaba de asesinar al presidente del gobierno en pleno Madrid y en un momento además donde la vigilancia estaba reforzada. Y da la orden de que no se acordone la zona. Esa es la primera cosa que llama la atención. No se acordona la zona, cosa que habitualmente se hace siempre. En segundo lugar, entonces, a través del boquete que ha dejado la explosión en la calle, se encuentra la comunicación con el túnel que los conduce hacia la vivienda de Claudio Coelho número 104. En la vivienda se sacan, como habitualmente se sacan, fotografías de las paredes, de los objetos que se encuentran. Lo primero que también llama la atención es que se encuentra una enorme cantidad de material. En un atentado de estas características, haber dejado una cantidad de material que conduce a otros lugares que habían comprado o alquilado los miembros de ETA es otro hecho que tampoco es muy entendible. Y en las fotos que se sacan de la pared, hay una de las paredes, cuando se saca la foto en el momento mismo del o posterior al atentado, la pared es blanca. Y en una foto posterior, la misma pared tiene una leyenda de ETA. Entonces, evidentemente, esa leyenda de ETA no fue escrita por los etarras. Ya los etarras hacía rato que habían abandonado la residencia de Claudio Coelho. Y finalmente, al lugar donde se ha producido el atentado, 2 horas después que ha
sucedido el atentado, llega el vicepresidente Torcuato Fernández Miranda, que es un personaje muy especial. Torcuato Fernández Miranda es un hombre que tuvo un papel importantísimo en la formación de Juan Carlos de Borbón durante 15 años aproximadamente. Hay dos hechos que llaman la atención. Torcuato Fernández Miranda, cuando llega, lo primero que hace es asumir la función de presidente en ejercicio. Muerto Carrero Blanco, el vicepresidente asume la presidencia. Y cuando llega a su despacho se entera de que ha habido movilizaciones militares, de que se ha dado en orden de que los permisos sean cancelados, de que ha habido en algunos lugares acuartelamiento de soldados, de que se están impartiendo órdenes para hacer el bloqueo, la operación Cerrojo de bloqueo de las carreteras de entrada y de salida a Madrid, y suspende todo. Dice, ¿quién dio esa orden? Bueno, se le dice que los militares están, y tanto los militares como la policía están nerviosos, que la orden ha salido de los mandos militares y de los mandos policiales. Y entonces dice que no, que él es el presidente y que él deja todo sin efecto. No hubo control de las carreteras. La gente que fue y viajó ese día desde el País Vasco a Madrid o desde Sevilla a Madrid no encontró un solo control policial, ni control de aeropuertos, ni control de estaciones ferroviarias. En segundo lugar, cuando él da la orden de desactivar todo el operativo de bloqueo, su secretario le dice, esto nos puede costar caro con los militares. A lo cual Torcuato Fernández Miranda se da vuelta y le contesta, no, los militares nos vienen costando muy caro desde el siglo XIX. Y siguió. Era evidente que Torcuato Fernández Miranda estaba convencido de que muerto Carrero, el que iba a quedar como presidente era él. Torcuato Fernández Miranda y el rey, el futuro rey Juan Carlos, tenían elaborado perfectamente el plan de la apertura política y del pasaje a la habilitación de los partidos políticos. La única duda que quedaba al respecto era el Partido Comunista, pero por lo demás estaba todo previsto. Entonces, la idea, después de la muerte de Franco, era rápidamente dar cumplimiento a ese programa que ya estaba establecido desde hacía 15 años. Hay evidentemente una inacción, como acabamos de ver, ¿verdad? Había un malestar, la inacción, además de la que ya había después del atentado, el no hacer nada aumenta el malestar en los militares y también en los políticos que forman el gobierno. Carlos Iniesta Cano, que era el director general de la Guardia Civil, es el que indica intentar las medidas represivas y, como yo acabo de explicar, Torcuato Fernández Miranda las anula. O sea que acá tenemos entonces a Iniesta Cano, que es el que manda tomar las medidas de seguridad, y acá Torcuato Fernández Miranda, que anula. Bueno, ya explicamos también cómo escapan, y 6 horas después del atentado, cuando ya los expertos de la policía y del ejército en explosivos han llegado al lugar, han tomado muestras y demás, se sabe perfectamente bien que no ha sido una explosión de gas. Y sin embargo las radios siguen repitiendo que ha sido una explosión de gas. Con el material que se encuentra al registrarse la calle Claudio Coelho, las pistas lo llegan al apartamento de la calle Mirlo número 1
del cual ya hemos hablado también. Y cuando llegan al apartamento, un comando que ha tenido un año para planificar todo esto, ha dejado todas las pistas imaginables en ese mismo apartamento. Se dice exactamente el día del atentado, cómo lo van a hacer, todo está prácticamente perfectamente explicado. Casi que ni hubiera sido necesario escribir el libro porque ahí estaba todo exactamente escrito. Cosa que también llama la atención y habla ya de una falta de profesionalidad ridícula. Evidentemente querían que la policía se encontrara con todas estas pistas en la calle Mirlo. A la hora 23 de esa noche, del día 20, Radio París ya difunde el comunicado de ETA. O sea que ETA le entrega un comunicado a Radio París lo sostiene, no lo publica esperando que en España se comunique la noticia real de lo que ha pasado, y como no sucede, a las 23 Radio París lo anuncia. Ya entonces, una vez anunciado en Radio París, ya circulando por París, por el mundo y por España, a las 23:30, Radio Televisión de España anuncia que es ETA la autora del atentado. Y quien anuncia que ETA es el autor del atentado es justamente el ahora presidente en funciones, Torcuato Fernández Miranda, que está ocupando la presidencia interinamente, porque como vicepresidente pasa a presidente y luego le corresponde que el jefe de Estado, o sea Franco, lo ratifique como presidente o no, lo que se verá. El gobierno espera que la eficaz actuación de los servicios de seguridad lograrán descubrir y detener a los culpables, que serán entregados a la acción de la justicia. A la hora 1:30, en París, esto sí es un hecho increíble, el 21 de diciembre, ya pasada la medianoche, a la hora 1:30, el secretario de la Embajada de España en París, don Álvaro Sotomayor, recibe el llamado del comisario francés Alain Botariga. El comisario Alain Botariga le indica al secretario de la Embajada de España, Álvaro Sotomayor, el lugar donde se encuentran los etarras, el lugar en París donde están localizados jerarquías de la ETA, y le dice que van a montar un operativo, que venga la policía española, que la policía francesa no va a intervenir, que detengan a los etarras y que los saquen de Francia para España. Fíjense ustedes lo que se está haciendo, ¿verdad? Una operación encubierta. O sea, el gobierno francés autoriza a que la policía española en territorio francés arreste a cabezas de ETA y los saque de España también clandestinamente y los saque de París y los lleve a España detenidos. Todo esto a la hora 7, entonces el secretario se lo comunica al embajador español, que se llama Pedro Cortina Mauri, que es quien está acá. Pedro Cortina Mauri entonces se comunica con el ministro de Relaciones Exteriores, López Rodó. López Rodó le prohíbe al embajador Pedro Cortina Mauri que abandone París. Porque, ¿qué pasó en este interín? Lo primero, que el embajador le dice al secretario, y usted por esta noticia me acaba de despertar y me pide esta reunión. No, dígale al comisario Botariga que esta operación no está autorizada, esta operación no se va a realizar. De hecho, nunca se realizó. Pero incluso desobedece al ministro de Relaciones Exteriores y abandona igualmente París y vuela a Madrid. Entonces,
cuando vuela a Madrid, es designado, primero que nada, por supuesto, es destituido López Rodó como ministro de Relaciones Exteriores y se designa al que era embajador en España, Pedro Cortina Mauri, como nuevo ministro de Relaciones Exteriores. Quien destituye a López Rodó como ministro es Arias Navarro. Y Arias Navarro es el que nombra al nuevo ministro de Relaciones Exteriores. El anterior ministro de Gobernación, Carlos Arias Navarro, ha jurado esta mañana como nuevo presidente del gobierno de España ante la atenta mirada de Francisco Franco. El nombramiento de Arias Navarro, solo unos días después de su asesinato, se produce por lo que se llamó en su momento la conspiración del Pardo, que es una de las muy pocas ocasiones en las que hay constancia de que Carmen Polo, la mujer de Franco, se metió en política. En la toma de posesión, en un momento hacen una parte Carmen Polo y Arias Navarro y se capta una fotografía a carcajada limpia. Recapitulando un poquito sobre lo anterior, entonces, se destituye al ministro de Relaciones Exteriores. Torcuato Fernández Miranda estaba ocupando interinamente la presidencia, pero Franco, en lugar de ratificar a Torcuato Fernández Miranda como presidente, nombra a Arias Navarro, como se ve en el video, por la influencia de ese grupo que rodea a Carmen Polo en el Pardo, y aprovechando evidentemente el estado de Franco, que ya no es quien está tomando muchas de las decisiones que están sucediendo. Tampoco él es el que escribe el discurso donde el 24 de diciembre se hace referencia a la muerte de Carrero Blanco y aparece aquella frase tan inexplicable: no hay mal que por bien no venga. Evidentemente Franco lo leyó. Cuesta creer que un amigo de 30 años como era Carrero Blanco haya Franco escrito esa frase. Pero en fin, fue así como lo estoy diciendo. A todo esto, ETA da una conferencia de prensa en Talens, y como la dan encapuchados, lo que se piensa todo el mundo es que quienes están dando la conferencia son los mismos que cometieron el atentado. Quienes cometieron el atentado en realidad están en Madrid todavía, no han salido todavía de Madrid. Y eso le genera la gran envergadura que tiene el matar al presidente, genera que internacionalmente ETA tenga una repercusión muy grande. ETA entonces siente que el atentado de Carrero Blanco se puede reproducir. Digo, si lo hicimos con Carrero Blanco, podemos seguirlo haciendo. Y además entonces ven en la técnica del explosivo una facilidad enorme para poder realizar sus objetivos. Por supuesto que de aquí en adelante la ETA va a trabajar sola, es su inteligencia, ya no hay Hotel Mindanao como hubo antes. Entonces deciden poner una bomba en lo que se llama la Cafetería Rolando. La Cafetería Rolando estaba en la calle de Correos y justo al lado de la Dirección de Seguridad. Pero la ponen en un momento, está tan mal estudiado el atentado, tan mal planificado el atentado, que en realidad matan a 13 civiles, no matan a un solo policía, porque a esa hora no era la hora en que los policías iban. Los policías jamás iban a esa hora. Quiere decir que no hubo estudio previo, quiere decir que se puso ahí sí un explosivo de alta difusión que va a barrer con todo, porque muestra esto también que evidentemente no fue una explosión controlada como la que se hace con el C4. No tuvo nada que ver la explosión de la Cafetería Rolando con la explosión del atentado de Carrero Blanco. Una fue muy profesional, demasiado profesional, militarmente profesional, y la otra fue una operación absolutamente chapucera,
con víctimas inocentes que no tenían absolutamente nada que ver. La investigación se nombra, para que se haga la investigación, al fiscal Fernando Herrero Tejedor. Fernando Herrero Tejedor le promete a la viuda de Carrero Blanco llegar al final de la investigación. En septiembre de 1974 se van acumulando datos y se va llegando a la conclusión de que no solamente la ETA ha participado, sino que también ha participado la CIA. En el momento en que el expediente, que luego desaparece también, en el momento que el expediente está en ese trámite, suceden dos hechos extraordinarios. Primero, se aparta al fiscal Herrero Tejedor del caso y se le da el cargo de secretario general del movimiento, un cargo políticamente irrelevante. Y lo más importante sí es que se debe entregar el expediente a la justicia militar. Y acá hay que aclarar que durante muchos años se dijo que la justicia militar había dejado dormir el expediente en un cajón y que nunca se había hecho absolutamente nada. Acaba de salir un libro escrito por un militar donde se llega a conclusiones absolutamente diferentes, donde se muestra que hubo sí una seria investigación del caso. Yo no voy a decir lo que leí que dice el libro porque no leí el libro, así que por lo tanto simplemente digo que la justicia militar sí actuó y que no es cierto que el expediente se había archivado en un cajón. Pero lo más extraño todavía de todo es que Herrero Tejedor muere en un extraño accidente. O sea, lo separan del caso, le dan un cargo irrelevante, pero como si eso fuera poco, al poco tiempo, un camión que tiene un número de registro de una empresa que no existe, lo atropella en su coche con una violencia tal que obviamente lo mata. Acá tenemos al fiscal Herrero Tejedor, que fue asesinado. No fue un accidente, fue un asesinato lo que hubo en el caso de Herrero Tejedor. Mientras tanto, como habíamos visto, Lobo es el que se infiltra en la cúpula de ETA. Porque una cosa es lo que se había logrado de infiltrar figuras secundarias en la estructura de ETA, pero esta vez Lobo llega a la cúpula de ETA. ¿Y por qué llega a la cúpula de ETA? Primero, la cúpula lo llama a la ciudad francesa de San Juan de Luz. Y cuando llega, le dan el cargo de jefe de infraestructura. Acá está Lobo entonces cuando era joven y en la actualidad. Esquerra queda como jefe total en ETA, Wilson como jefe de comandos, y Lobo queda como jefe de infraestructura. ¿Por qué? Porque se presenta ante ETA como un decorador. Entonces él dice que él tiene la llave de una enorme cantidad de apartamentos de Madrid que pueden servir para que sean usados por la organización terrorista. Bueno, aparentemente es una figura que viene como anillo al dedo, ¿verdad? Diferentes, como él tiene como agente inmobiliario, hoy tiene un apartamento, mañana tiene otro, los paraderos pueden rotar y los lugares tienen la llave para entrar y salir sin ningún tipo de problema. Entonces se lo nombra jefe de infraestructura. Es el cargo ideal para un agente infiltrado, ¿verdad? A raíz de eso empieza a pasar información. A partir de eso comienza a pasar información y empiezan a caer una enorme cantidad de detenidos. Entre julio y agosto del 75 caen 200 miembros de ETA. Pero, por supuesto que el que cae y genera mayor repercusión en ETA es la caída de Wilson.
que se produce en 1975. Wilson va a hacer el asalto de un banco en Barcelona, que por supuesto Lobo ya ha informado del lugar y de la forma en que se va a hacer el asalto. La policía le tiende una trampa y en el momento que va a bajar del auto lo toman prisionero. Pero todo eso va generando un ambiente de sospecha sobre Lobo. En determinado momento, él mismo lo cuenta en su libro, él una noche lo hacen manejar y cuando llegan a un descampado en las afueras de Madrid, le dicen que sospechan que él es un infiltrado y que él lo van a matar porque es un traidor. ¿Quién defiende en ese momento a Lobo? Lo defiende Ezquerra. Ezquerra dice, después de que Lobo, claro, da las explicaciones que puede dar, dice Ezquerra, bueno, de mí también se ha sospechado, se dijo de mí que era un agente de la CIA. Se dijo de mí que era un agente de la CIA. Ezquerra entonces le salva la vida a Lobo. Lobo no es ejecutado esa noche gracias a Ezquerra. Entre los 200 detenidos caen, por supuesto, los asesinos de Carrero Blanco, el comando que asesinó a Carrero Blanco. Durante 10 días de interrogatorios, la policía extrañamente no saca ningún tipo de conclusión. No hay juicio, no hay condena, pero sí hay amnistía. O sea que en el 75 son detenidos y en el 77 son dejados en libertad por la amnistía y abandonan España en un avión militar. Mandos o presidente pues imponen al servicio que obtienen un éxito importante en el periodismo o liquidan el servicio de inteligencia. Entonces, la única posibilidad que había era la de una infiltración, ¿no? Por si todo esto fuera poco, en el año 1978, Argala es asesinado. ¿Y cómo es asesinado? Le colocan C4 debajo de su auto y vuela por los aires a la mejor manera de Carrero Blanco. ¿Por qué Argala es asesinado? ¿Sí? Por supuesto, el asesinato de Argala se va a achacar a un comando de extrema derecha, pero en realidad la muerte de Argala no es casual. ¿Por qué Argala es importante? En la primera reunión en el Hotel Mindanao, van Argala y Wilson, si ustedes recuerdan. Argala es quien se entrevista con quien les da la información sobre la rutina de Carrero Blanco. Wilson queda fuera. La segunda entrevista en el Hotel Mindanao la tiene Ezquerra, que él mismo dice, a mí me han acusado de ser parte de la CIA. A mí me han acusado de ser parte de la CIA. Quiere decir que la única persona que había visto a quien les da la información en el Hotel Mindanao es Argala. El único testigo de esa conversación en el Hotel Mindanao es Argala. En la segunda conversación del Hotel Mindanao, el que la tiene es Ezquerra, y Ezquerra es a quien se acusa de ser parte de la CIA. Y el explosivo que mata en el año 78 a Argala, ese sí está absolutamente comprobado, es C4, el mismo que voló a Carrero Blanco. Y luego está, como explicamos, la muerte de Herrero Tejedor, que era el fiscal que tenía a cargo el caso. ¿Quiénes salen beneficiados de todo este tema? En primer lugar, Arias Navarro es nombrado presidente. O sea que la que se llama la camarilla
de El Pardo, pone en lugar de Torcuato Fernández Miranda, que era el que estaba en ejercicio, pone a Arias Navarro, que era parte de esa camarilla, ¿verdad? Torcuato Fernández Miranda, que tenía ya todo preparado para el plan de la apertura política y de la legalización de los partidos políticos en España, no pierde la calma y le dice al rey Juan Carlos: este plan lo vamos a desarrollar igual. Hay una película incluso que la pueden buscar, Torcuato Fernández Miranda, con ese título, está en YouTube, la pueden ver, y es sobre ese personaje y su relación con el rey Juan Carlos y sobre cómo va manipulando la decisión de las Cortes hasta que finalmente las Cortes lo nombran Adolfo Suárez. Y Adolfo Suárez legaliza a todos los partidos políticos, incluyendo el Partido Comunista. Porque Santiago Carrillo, en la reunión que mantiene, que mantiene con Adolfo Suárez, se niega a votar en las primeras elecciones de España bajo el lema de partido independiente como se pretendía. Ellos van a votar con el nombre de Partido Comunista y se legalizan para tal efecto, ¿verdad? Se legaliza el PSOE, todos los partidos políticos son legalizados, elección que va a ganar justamente, ahí se me fue el nombre ahora. No, yo borro el espacio, no te preocupes. Que va a ser bueno, acá lo pasivo adelante. Está en segundo, siguiendo con los beneficiados, los Estados Unidos se ven beneficiados porque España retira sus tropas del Sahara. Se realiza la famosa Marcha Verde. La Marcha Verde, evidentemente, acá aparece con banderas de Marruecos. En realidad hubieron banderas también de los Estados Unidos en la Marcha Verde. España es obligada a abandonar el Sahara, incumpliendo todos los acuerdos que había, y en definitiva se ve totalmente perjudicada frente a Marruecos. Se suspende, por supuesto, la construcción de la bomba atómica, se suspende el proyecto islero, y en 1973 Henry Kissinger recibe el Premio Nobel de la Paz. Lo había recibido él y Le Duc Tho, el vietnamita. El vietnamita no acepta el Premio Nobel de la Paz, Kissinger sí lo acepta, y dos de los miembros del tribunal renuncian al dársele a Kissinger el Premio Nobel de la Paz. Kissinger es acusado también de haber estado involucrado en el asesinato de Sé Carneiro en Portugal. Es acusado también de la muerte de Aldo Moro. La mujer de Aldo Moro murió diciendo que Kissinger había estado involucrada en la muerte de su marido, y inclusive sobre Kissinger pesaba una solicitud del Parlamento italiano para que Kissinger se presentara a declarar, cosa que por supuesto nunca hizo. Bueno, entre otros, ¿verdad? Digo, este personaje tan ligado a todo lo que acabamos de ver. Finalmente España ingresa a la OTAN, pero ingresa en las peores condiciones que puede ingresar, porque ingresa sin la seguridad de que la OTAN le va a dar protección en caso de que Marruecos ataque a Ceuta o Melilla, situación que se mantiene incambiada hasta el día de hoy. Finalmente, el PSOE va a tener un papel fundamental en el proceso de desindustrialización de España. Cuando muere Carrero Blanco, cuando la muerte de Franco, que es poco después, un par de años después, España es octava potencia industrial. En el año 1941, recién terminada la guerra y ya en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno crea el INI, el Instituto Nacional de la Industria. Respaldado por el INI, porque es un mundo en guerra, no hay nadie que venga a poner un capital para abrir una industria, no hay industriales españoles que tengan la capacidad
de abrir una industria, y si alguno lo tiene, no tiene el dinero en España, obviamente en una situación tan inestable. Entonces es el gobierno el que toma la tarea de industrializar España, y lo va haciendo de a poco, pero en la década del 50 y 60 se crea la empresa Iberdrola, que refiere a la electricidad, la Telefónica a telecomunicaciones, la UNOSA a las explotaciones mineras, los Altos Hornos a la metalurgia pesada, SEAT a los automóviles, Renfe a la red ferroviaria, Iberia al transporte aéreo y Repsol a refinerías de petróleo. Todo eso que es comprado por empresas alemanas, inglesas, francesas, belgas, se vende a un precio que actualizado sería de 55.000 millones de euros actuales. La energía eléctrica en los últimos años, solamente por tomar un ejemplo, aumentó un 80% en España. La Iberia, por supuesto que ya no tiene ninguna participación en el Estado, es la dueña de Iberia es la International Airline Group. Es un grupo de empresarios, algunos miembros de la Qatar Airlines, otros de la British, y después, bueno, inversionistas privados. España hoy en día es un país que perdió enormemente ese poder industrial que tenía, y que también, en definitiva, fue resultado del proceso político que siguió, y sin hablar, como digo, de la responsabilidad que tuvo el Partido Socialista Obrero Español de Felipe González. Y con esto damos por terminada esta charla. Espero que les haya por lo menos motivado con el tema, que es muy interesante, y para profundizar. Y bueno, estamos para las preguntas.